Presidente del Movimiento Político y Social Gentío, hoy tenemos a su presidente, abogado, gremialista y un hombre de esta casa, Ramón Monchi Estrella, está con nosotros. Buenos días, señor. Buenos días a toda la sociedad y gracias por darnos la oportunidad de venir a casa constantemente. Usted celebra el San Giving, ¿no? Una acción de gracias. Sí, todos celebramos la acción de gracias por lo bueno y por las esperanzas y bendiciones que Dios le promete y que uno con el esfuerzo puede construir en la vida. Claro, Sí, claro. hay que dar gracias a Dios siempre por estar vivo y por esa vida dedicarla a cosas importantes. Así es. Arrancó la brisita ya. Se siente ya. Se siente. Monchi. Cambió el clima. Cambió el clima. Temperaturas agradables, bajas. Cambió el clima, ya ese calor desesperante no está. Ahora falta que se inyecte otras cuestiones que son más tangibles en términos de que la gente la pueda tener en el bolsillo, pueda ir a la tienda con ella. Oye, aquí se anunció una reforma policial. El presidente ha favorecido a los policías con mejores condiciones económicas, social, y en las calles estamos viendo todavía el mismo accionar, los mismos métodos de estos policías en los recintos. Vemos como esas técnicas, ¿verdad?, que se aplicaban en aquellos tiempos, hoy todavía la vemos. Esa reforma realmente nos tomará mucho tiempo, no va a llegar, es un problema que está dentro de la misma organización policial. ¿O tú entiendes de que desde fuera, desde el gobierno, desde otras instituciones podrá lograrse? Mira, la Policía Nacional es el reflejo de la sociedad. Indudablemente que el gobierno ha hecho un esfuerzo. Le aumentó los salarios, creó una escuela de formación policial distinta a la que había, pero hay un error y que nosotros lo hemos planteado desde el inicio. Yo estuve en el Consejo Económico y Social discutiendo con los partidos políticos la propuesta de reforma policial y nosotros enarbolamos la propuesta de que los nuevos policías, si salen 2.000, 1.200, lo que sea, deben concentrarse en una provincia, dos provincias, solo, sin que sean permeados por los policías actuales, para nosotros verificar cuáles errores o cuáles cosas nuevas nos dan el sistema, pero involucrándolo en el mismo escalón de lo que hay, en el mismo sobre, se va a permear, porque ese policía que sale formado en términos ideológicos, con que tiene que respetar derechos humanos, con que tiene que conocer los derechos ciudadanos, con que tiene que administrar la fuerza y que solamente el uso de la fuerza es como última medida. Ese policía se va a involucrar con el jefe que le dice que haga tal cosa, o con lo que van. ¿Qué se gana tener un policía formado cuando va acompañado de 10 en su radio de acción que no están formados y que están formados otros? ¿Quién lo va a arrastrar? Lo va a arrastrar el que tiene el problema más agudo y además la experiencia. Si independientemente de la formación no se ha empoderado a ese policía. Ahora, si lo lleváramos todos, para poner un ejemplo, los nuevos policías van a estar en las provincias fronterizas, o vamos a ver cómo se maneja el policía que está nuevo y el policía viejo y hacer la comparación y ir sustituyendo, porque mezclarlo uno con otro, teniendo el nuevo policía la dependencia de quien dirige, que es formado en el viejo sistema, entonces la reforma policial o va a durar demasiado o va a ser interrumpida
por el accionar tradicional, lo que se pega, la costumbre. Se contaminan. Sí. Eso es lo que yo pienso y el esfuerzo hay que reconocerlo, se ha hecho un esfuerzo. Ahora, ese esfuerzo no se ha hecho de manera concentrada para que uno diga la Policía Nacional en Santiago es una nueva policía. El coronel, el general, el raso, el teniente, son nuevos. Es decir, y no están contaminados con ese pasado. Entonces tendremos una nueva policía, porque finalmente no es un problema de una reforma lo que necesita el país, necesita una nueva policía. Y en esa nueva policía no lo podemos hacer con un decreto, tiene que hacerse procesualmente, y una forma de hacerlo de manera procesual es haciéndolo de manera escalonada, pero por provincia, que es una sugerencia que nosotros le damos y que la planteamos en su momento y volvemos a reiterarla tanto al presidente de la República como a los que están dirigiendo esa reforma policial. Monchi, el lunes el presidente de la República hizo una referencia a un tema que nos gustaría conocer tu apreciación, dado que eres el líder, uno de los líderes de un movimiento con vocación de poder, el movimiento gentío, que ha formado parte también de esos conglomerados de coaliciones políticas. El presidente está proponiendo reducir los montos que se están dando a los partidos políticos para este presupuesto próximo. ¿Qué opinión te merece? Lo primero es que la ley de partidos políticos y de financiación de partidos políticos es una ley desigual. El 80% de los recursos que da el Estado lo concentran los grandes partidos. Un 12% los partidos que sacaron más de un 1% y el resto 8% lo distribuyen entre todos los partidos. Hay partidos que no hacen una sola actividad en un año, una sola actividad en un año. Siempre van como garrapata pegados a los otros y mantienen su registro electoral, su reconocimiento electoral por estar como sanguijuela. Entonces, eso no es posible. Aquí hay que revisar el financiamiento público, porque no es lo mismo el año electoral, donde gastan, no es lo mismo el tipo de formación que se le da, porque hay un renglón que dice que es para formación. Entonces, ¿cuáles son los talleres? ¿Cuáles son los cursos, los seminarios que hacen esos partidos para recibir fondos? Entonces, debiese ser sobre la base de resultados, de programas, de ejecución que usted ha ejecutado para darle eso. Es decir, si un partido es social cristiano, tiene que educar en las ideologías social cristianas. Si es un partido socialdemócrata, tiene que educar en su ideología. Igual que si es un partido de tendencia marxista, tendría que enarbolar su ideología, pero tienen que hacer cursos, tienen que hacer seminarios, para poder recibir ese dinero para educación, entonces, para educación de su partido interna. Yo pienso que hay que revisarlo todo, pienso que el sistema de partido en la República Dominicana ha sido muy cuestionado y solamente funcionan como maquinarias electorales para los fines electorales. ¿Cuáles son las propuestas que tienen los partidos políticos sobre la sociedad? ¿Cuál es la propuesta en materia de educación que tienen todos los partidos? ¿Qué es lo que defiende? ¿Cuál es la propuesta en salud? ¿Cuál es la propuesta energética? Lo de la oposición, cuestionar todo lo que hace el otro, y lo del oficialismo, justificar lo que se hace. Esa ha sido la tradición. Entonces nosotros necesitamos un país, primero, que corte la sanguijuela política. Es decir, no podemos seguir en un sistema de partidos con 30 y pico de partidos y que lleven 3 candidatos presidenciales, 4. Tiene que haber una consecuencia en base a usted aliarse, adherirse constantemente contra otro. Tiene que haber un tope. Y lo otro, no podemos nosotros mantener como pueblo una burocracia política que lo único que hace es activismo político. Es decir,
La actividad política es una actividad fundamentalmente voluntaria, fundamentalmente es la expresión de lo que tú sientes y tú debes aportar de tu trabajo a la actividad política, no que tú te conviertas en un político de profesión. Y eso es lo que ha pasado aquí. Es decir, los partidos políticos se han convertido como estructura en tener cuadros que su única función es ser del partido. Y así, hoy tenemos empresarios metidos en la política. Los partidos se han preocupado muy poco por la formación de sus miembros, que se supone que hay un capítulo de ese dinero que reciben de la Junta que debe ir a una escuela donde se formen a políticos. Y si tú te pones a analizar, son durante 4 años que reciben esos recursos más el año de elecciones. Pero ahí se va ese dinero prácticamente en las nóminas de los directivos. Un presidente de un partido te gana hoy 700,000, un secretario general 500,000. Ahí estamos hablando de 1.200.000 mensual que hay que buscarle a esos dos únicamente, porque hay otro cuadro directivo que también reciben dinero. Lo peor que son insensibles. En la pandemia se planteó, se justificó que le rebajaran las aportaciones a los partidos y se opusieron y hubo que dársela. Entonces, esa insensibilidad dice mucho de lo que pueden hacer en la actividad pública. Nosotros desde Gentío entendemos que lo fundamental en la actividad política es que cada miembro de una organización aporte recursos a su organización para que se sienta propia, se sienta esa organización como propia de él, que se sienta parte. Cuando una persona recibe presupuesto y lo administra, dentro de ese partido tiene toda la posibilidad de imponer lo que hace con el dinero del partido. Por eso es muy difícil en este país quitar los presidentes de los partidos para poner el relevo, porque ellos son los que administran los locales, administran el personal, administran el presupuesto, dicen cuándo se va a hacer la convención, a quién invitan, y finalmente gana el que ellos proponen. En todos, con sus excepciones. No es que no pueda surgir en un momento una persona con un liderazgo importante que pueda romper eso, pero el que administra los recursos, el que administra el poder interno, se impone. Y la actividad política partidaria en este país, uno dice, viéndolo de manera honesta, sincera, haciendo una radiografía, no hay diferencia entre los partidos porque no hay ideología. Es decir, una persona es miembro del PLD hoy, mañana lo puede ser de la Fuerza del Pueblo, hoy pasado mañana ser del PRM y viceversa. Y fundamentalmente no se le pregunta qué piensa, ni cuáles son su visión sobre el mundo, sobre la realidad, sino es sumar membresía, que ha sido lo tradicional en las últimas 3 décadas en este país. Entonces nosotros necesitamos, aunque la ley lo dice, que esa ley se cumpla. Pero ¿cómo tú le puedes pedir al partido X que distribuya el dinero que está proporcionado para formación política si esa persona no presenta un programa y no presenta por lo menos las fotografías de las actividades que hace para darle lo que le corresponde en base a la ubicación que se hace? Y excúseme la similitud que podemos hacer desde la esfera de construcción a la actividad política. Es decir, no puede seguir siendo el modelo en el cual se le da a tal partido tal cantidad de dinero, porque ellos lo distribuyen de manera, vamos a decir, oficiosa, en lo que ellos entiendan. Es decir, no puede ser. No puede ser. Por medio de la ley del presupuesto puede unilateralmente, digamos, decidirse eso. Si los legisladores aprueban la ley de presupuesto, una reducción en el dinero que se le da a los partidos, ¿eso puede hacerse? ¿Es constitucional o hay un porcentaje establecido en la ley de patrocinio de los partidos, la ley de partido, que establezca un porcentaje específico, un monto específico? Mira, no hay un monto específico, pero sí hay
en el presupuesto de la República Dominicana cada año Un porcentaje. se aprueba un porcentaje para los partidos políticos. El Congreso tiene la posibilidad de aprobar y modificar leyes y de enmendar. Entonces, es un problema sumamente de interés legislativo. Y la Junta Central Electoral, como órgano, tiene la posibilidad de supervisar las actividades de los políticos, porque no es que no tengan financiamiento, sí. El problema es que ese financiamiento que tiene, su uso lo hacen de manera muy oficiosa, es decir, no le rinden cuenta a nadie de lo que hacen y finalmente la sociedad no ve el aporte que hacen esos partidos con la gran cantidad de recursos que reciben. Vamos a recibir a Xiomara a propósito de recibir, ¿verdad? El café Santo Domingo, ese es gratis, ese no hay problema con eso no hay que ir a ninguna ley para que nos apruebe y el porcentaje y nada de esto. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en esta presentación es el taparroja, que es el café tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Monchi, otro tema que se ha destapado en estos días es el tema de las exoneraciones de vehículos a los legisladores. En el día de ayer presentó el senador Alexis Victoria Yet una propuesta de modificación de tal modo que los legisladores no reciban 2 exoneraciones durante su gestión, sino solo una, y que ésta no exceda los $200,000. ¿Qué opinión te merece esa propuesta? Lo primero es que el Congreso de la República hay que adecentarlo. Y lamentablemente quienes deben adecentarlo son ellos mismos, porque ellos son los que aprueban y modifican la ley. Es injusto que en una situación donde la gente tiene bastantes necesidades, la gente que ellos dicen que representan, el listado que se publicó de exoneraciones de vehículos de lujo, uno, pero no solamente las exoneraciones, es las dádivas que camuflajeadas de proyectos que tienen que ver con el ámbito de ayuda social, también reciben. Nosotros tenemos un Congreso, y yo lo decía en la campaña, un Congreso que los diputados reparten para Navidad y los senadores reparten para San Valentín, reparten para el Día de la Mujer, reparten para Semana Santa, reparten para el Día de las Madres, reparten para los padres y no sé cuántas otras cosas se inventan para el año escolar, aparte de lo que ellos administran mensualmente con el cofrecito y los senadores con el barrilito. Entonces, nosotros no podemos tener un sistema en el cual quienes están llamados a buscar las soluciones a los problemas de legislación y de norma de la sociedad, lo que hacen la norma de lo que debe ser la sociedad, sean los primeros que desconfiguren lo que debe ser el país. Es decir, no hay ninguna razón de que un diputado tenga exoneraciones. Los vehículos debiesen ser de la Cámara de Diputados. Debiesen ser de la Cámara de Diputados y el uso que se le dé debe ser para las actividades de la Cámara de Diputados o del Senado, si fuese ese. Igual que lo de los regidores y los ayuntamientos, no debiese ser un vehículo personal, sino que esa institución, como tienen que trabajar, pero no puede ser en términos personal, las decisiones que se dan para favorecer a una persona, porque hay gente que llega a los puestos y en vez de ir a resolver los problemas de la sociedad, lo que quieren es resolver los problemas de ellos y de su familia. Mira, fundamentalmente. Yo quiero retomar el tema de los partidos políticos. La gente entiende de que hay demasiado, que son muchos los partidos políticos en este país. Y no debiera legislarse, Monchi, para que
estos partidos que todos los procesos electorales viven aliándose para poder tener personería jurídica. No debiese haber una reglamentación, una ley donde le conmine a esos partidos a tener que ir independiente, a tener que ir con candidaturas propias. Mira, la ley existe. El problema es que la ley es muy ambigua. Y el Tribunal Constitucional, inclusive en las elecciones de 2020, que un partido no logró tener representación, ni logró tampoco llegar ni siquiera al 0.20%, si ni siquiera, no solamente al 1, sino al 0.20 no llegó. Partidos que aquí sacan 2.000 votos en unas elecciones presidenciales y no tiene representación, entonces siguen con el registro porque fueron aliados y porque... Le montan una vicealcaldesa por ahí. Sí, o ni siquiera eso, sino que le prestaron un nombre porque no tienen la gente para llenar la vicealcaldía, ni sus direcciones, ni los suplentes regidores, no la tienen. Es decir, tienen que buscar un personaje prestado de otro partido, quizás del partido grande, y entonces para justificar ante la Junta Central Electoral el hecho de la alianza, porque tiene que tener un porcentaje para poder, entonces lo inscriben a nombre de eso. Esa es la otra visión que se tiene. El Tribunal Constitucional tomó una mala decisión en su momento, uno la respeta y se impone, que es establecer que un partido aliado, los candidatos del aliado son también de él, y no debe ser así. Lo primero es que si en 3 elecciones, lo que yo pienso, un partido no tiene la posibilidad de ir solo en una de las 3, no puede existir. Y si se alía en 3 elecciones, sean municipales, congresuales y presidenciales, en su totalidad al partido mayoritario, entonces eso de oficio se pronuncia la fusión con ese partido, porque al final no tienen ninguna diferencia con el partido al cual se adhieren, pero quieren servir de garrapata, y cuando a uno ya la sangre no es mucha, se le está quitando, entonces se adhieren al otro. Eso es lo que ha pasado. Por eso tú ves partidos políticos que en distintas elecciones se alían a uno, a otro, dependiendo. Ellos no tienen programa ni planes, simplemente estar pegado del que va a ganar. Como que hay poco interés por la Cámara de Cuentas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero es que no se inscribieron mucho. Hubo que abrir una prórroga. Por eso le digo que hay poco interés. Y creo que finalmente van a esperar a marzo para la selección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Pienso que hay una necesidad de la población de sustituir quizá uno de los órganos más cuestionados que tuvo durante esa gestión, los miembros de la Cámara de Cuentas. Ya pasó lo que la Junta Central Electoral, no hubo rabiaca de ninguno de los partidos, ningún sector en términos general, fue bien valorada lo de la Junta. Ahora corresponde a que gente con probidad incuestionada aspiren a un puesto tan importante, como la Cámara de Cuentas. Es decir, y a mí lo que me parece es que mucha gente le tomó miedo a los cuestionamientos. Y entonces no se quiere ver en el espejo de los que están ahí, que por decisiones políticas no le hicieron un juicio político, que debieron hacérselo. Es decir, aquí nosotros tenemos legislaciones que debieran usarse, que debieran ser, que la gente le tenga temor, pero si no se aplican, entonces no se manda el mensaje real. Fue un momento para hacer un juicio político a esa Cámara de Cuentas. Lamentablemente los poderes fácticos y el poder político actual decidió por sobrellevar hasta el cumplimiento
de esta Cámara de Cuentas. Y yo pienso que hay personas que ya empiezan a inscribirse, que tienen algún nivel de perfil. Esperemos que se seleccionen los mejores y que no vuelva a ocurrir nunca más lo que pasó con esta Cámara de Cuentas ni con la anterior. Monchi, permítanos acudir a su conocimiento en el área jurídica, conocimiento y experiencia en los tribunales y en los procesos de diferente índole que tienen que ver con la justicia, para consultarle sobre su parecer con relación a este procedimiento, a este protocolo que el Poder Judicial pues ha tratado de convencer a la sociedad de que deben manejarse los procesos judiciales con lo que ellos le llaman una reserva de datos, de los datos de las personas que están siendo procesadas. ¿Cómo impacta esto en los procesos judiciales? Lo primero es que es un cuestionamiento a la finalidad del propio proceso. Eso lo único que busca es favorecer personas de nombre. Ellos dicen que es proteger el derecho a la buena fama, es lo que ellos han alegado. No, el problema es que la finalidad de la pena tiene que ver dos cosas. Primero, que sea una acción que permita que la persona se haga en su interior, resocialice y se arrepienta de lo que hay. Y lo otro es que la sociedad lo vea como ejemplificador. Entonces, si la sociedad no conoce quiénes son los criminales, si la sociedad no conoce quiénes son los asaltantes, y la sociedad no conoce quiénes son los capos de la droga porque están procesando, y no conoce quiénes son los corruptos, que es lo que pretenden fundamentalmente que no se conozca públicamente, entonces la pena no tiene ninguna sanción, porque la sanción moral contra una persona condenada lo da el hecho de que la condena sea pública. Pero yo dice que esto no debe hacerse, que es antes de la condena, que durante el proceso se deben reservar los datos. Es lo siguiente, desde que la Fiscalía tiene conocimiento de un hecho y hay indicios de una persona, debe conocerse. Lo que no debe conocerse es la parte investigativa fundamental, pero lo que sí debiera plantear la Suprema Corte de Justicia es que el Estado tiene que resarcir el daño moral a la persona cuando una persona es condenada o es enjuiciada y no se encontraron mérito final para eso. Hay que resarcir ese honor. Pero si ese resarcimiento no se da, ¿qué es lo que hay que buscar? Resarcir el honor, la fama, es decir, esa persona es inocente y el Estado fue condenado a tantos millones de pesos por hacer una acusación injustificada, entonces nosotros tendríamos un sistema real. Pero no se puede tapar con un dedo el hecho de no publicar los datos de la persona porque el Estado no tiene la posibilidad de resarcir. Y esto podría dar espacio a la impunidad. Aquí hay muchos temas de justicia que se toman acciones en ellos porque los medios se hacen eco de él. Y si no pasasen por desapercibido. Sí, así es. Entonces, ¿y cuál la permisibilidad que pudiese tener un tribunal? No, yo puedo tomar tal decisión o tal, porque fulano es mi amigo, porque no se va a conocer, porque no se conocen los datos de esa persona, porque no se sabe. Eso, para mí, lo que ha planteado el Poder Judicial, y más su presidente, es una aberración en términos procesal, porque lo primero es que no solamente aquí,
sino en todo el mundo, los procesos penales sobre todo son públicos, orales y contradictorios. Y entonces, ¿cómo usted no va a conocer los datos de una persona que lo están enjuiciando en sus diferentes etapas de manera pública? La audiencia preliminar es pública, la audiencia de fondo es pública y la sentencia entonces debe ser pública. Ahora, cuando a una persona le pasaron un proceso, 1, 2, 3 años en un proceso y lo declara inocente, alguien tiene que pagar por ese daño que se le ha hecho a esa persona. Entonces, ¿qué pasará? Que los expedientes serán más robustos, más fuertes, la investigación tendrá que ser más condensada, con mayores elementos que permitan que esa persona que se acusó tenga muchas posibilidades de condena, porque cuando el Estado pague por el daño a la buena imagen, a la fama, entonces también tiene una consecuencia para ese funcionario público que actuó en nombre del Estado. Aquí hay una base jurídica para llevarse a cabo ese proceso de un resarcimiento de la imagen en contra del Estado. Mira, en el Código Procesal Penal se planteó y está el enunciado. Lo único es que no se ha aplicado. No se ha aplicado. Y nosotros lo que necesitamos como sociedad es que, igual que como a un particular te acusa a ti de un cheque sin fondo o violación a la imagen, y ese particular tiene derecho a demandar, el imputado puede hacer una contrademanda si no le prueban eso. Entonces, cuando es el Estado el que te acusa a través de sus órganos, debe ser sancionado el Estado. ¿Y qué faltaría para que eso se pudiera hacer si ya existe esa figura en el Código Procesal? Voluntad política de la Suprema. Pero un reglamento o algo así. Sí, el reglamento, cómo armonizar lo que dice el texto de manera general con la aplicabilidad de ese fundamento. Porque en otros países existe. Es decir, ¿cuántas condenas no logran los ciudadanos dominicanos, inclusive residentes y con doble nacionalidad de Estados Unidos, contra la ciudad, contra el gobierno, contra la policía? Pero no se está en la discusión fundamental de hacer sin ningún sentido público los hechos. Es decir, uno ve en otros países que aunque los juicios son públicos, el Ministerio Público no está día a día planteando las intríngulis internas del caso, porque también eso afecta cualquier decisión final para los montos de indemnización que hay. Es decir, y cuando los casos son muy públicos es porque tienen ya amarrado lo que tiene que ver con la condena como tal. Entonces nosotros lo que necesitamos es un régimen de consecuencias para la ciudad, para las instituciones públicas que cometen un delito. Pero eso también tiene que ser en lo que nosotros llamamos la parte mediática, los medios de comunicación, un nivel de responsabilidad de que una persona no venga aquí y se siente a establecer sin ningún nivel de prueba que fulano es corrupto, que fulano hizo tal cosa. Es decir, tiene que tener algunos elementos y tiene que tener la posibilidad de defenderlo públicamente y establecer como medio de comunicación lo que usted está diciendo no es parte de este medio como tal, son su opinión personal. Pero a la prensa no se le puede poner cortapisa. Esto precisamente quería preguntar, esto que está proponiendo el Poder Judicial es lacera el derecho a la información, que es un derecho. Claro que sí, lo lacera porque usted no podrá publicar, si eso se aprobase, los datos personales de una persona que está sacando arena de río, por ejemplo,
porque se le está llevando un proceso y esa persona hay que, hay que mantenerle su fama. Usted no podrá decir, se está investigando a fulano y a fulano por el asesinato de Luis, tal cosa, es decir, se apresó a tal maestro por acusado de violación, habrá que esperar que lo termine un tribunal a los 3, 4, 5 años, cuando ya el efecto mediático ya no existe. Entonces, nosotros necesitamos una justicia que sea lo suficientemente pronta, rápida, y necesitamos también que la Fiscalía, en este caso la Procuraduría, que en la última reforma constitucional se le dio la posibilidad de ser el órgano persecutor con exclusividad de aplicar la política criminal del Estado, investigador y persecutor, los expedientes lo haga tan... ellos dicen brindado, con los elementos de prueba necesarios para que puedan tener éxito. Es decir, que cuando la Fiscalía venga a acusar a una persona, es porque existe la probabilidad real de que esa persona va a ser condenada. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros vemos en distintos países que cuando la Fiscalía acusa, es muy difícil que no haya una condena. Entonces, aquí, por lo contrario, nosotros venimos de un sistema en el cual la Fiscalía es, primero... A veces es ridículo. Sí, primero empezaba la investigación y nunca la terminaba. Ahora, en la gestión de Miriam Germán, Jenny Berenice y Camacho, hay muchos procesos que se han llevado a la justicia. Y creo que ciertamente lo que ha planteado el presidente Abinader en el asunto de que no hay impunidad, no es que no haya impunidad, lo que sí se ha demostrado es que cualquier funcionario público puede ser sometido, estando en sus funciones inclusive. Y eso es bueno. Ahora falta que esos sometimientos, esas imputaciones, acusaciones que se hagan, tengan la calidad para soportar el juicio. Y eso implica que hay que darle más recursos a la Fiscalía, que hay que darle más recursos Tenemos a que la dar publicidad. Procuraduría. Tenemos que dar publicidad. Ya Para regresamos. cerrar este tema y no volver, a nivel institucional, eso no es inmiscuirse, un protocolo del Poder Judicial, porque eso no es de ley, un protocolo que dice que tú no puedes revelar los datos, no es inmiscuirse en otro poder como es la representación que tiene en la política de persecución criminal el Poder Ejecutivo a través del Ministerio Público, que un protocolo del Poder Judicial le diga al Ministerio Público que no puede dar a conocer los datos de un proceso. Lo que pasa es que en la normativa que nosotros tenemos de manera constitucional, la Suprema Corte de Justicia puede, en determinados casos, plantear proyectos de ley para subsanar situaciones que ellos entienden que van en beneficio de la sociedad o en regulación del proceso. Me dice dirección que nos quedemos aquí ya para concluir con los minutos que nos quedan. En el día de ayer y en días recién pasados, se ha estado hablando y se ha puesto en el tapete el Banco Agrícola con unos famosos préstamos a funcionarios, desde senador a quien fue ministro de Interior y Policía, entre otros. ¿Tú entiendes de que no pudiese ser de que el Estado le preste a funcionarios, más cuando se supone que puede haber algún tipo de tráfico de influencia para que ellos puedan conseguir ese dinero? Dinero que muchas veces es a tasa cero, un 1%, y que se denuncia de que muchos de estos depositan ese dinero para ganar a plazo fijo mayores intereses y poder manejarse con este préstamo que hacen al Banco Agrícola. No pudiese, así como se establece de que no se puede hacer negocio con el Estado familiar de primera, segunda y tercera categoría. Lo primero es que el funcionario público tiene que tener mucho nivel de probidad.
el funcionario. Y cuando hablo del funcionario, no estoy hablando del que le dieron el préstamo, es quienes otorgan los préstamos. Una persona no puede tener doble función. Cuando una persona tiene una empresa o una dedicación económica y asume ser funcionario del Estado, tiene que apartar la función económica que tiene a la función pública que tiene. Como no se puede negociar con el Estado, esos préstamos debiesen ser a las empresas de las cuales ellos pudiesen ser miembros, pero no pueden ser administradores. Y lo otro es la necesidad. ¿A quiénes van dirigidos los préstamos? Es decir, nosotros no podemos ver la política de endeudamiento que hace el Poder Ejecutivo a través del Banco Agrícola con los agricultores promoviendo la producción, sobre todo para aquellas personas que pueden ser juez y parte. Eso es antiético, que una persona sea juez y parte, que una persona se busque desde su puesto de función pública, que otro funcionario le permita préstamos que pueden llegar a personas que no tienen vinculación. No es en todos los casos, porque cuando tú tienes, por ejemplo, un empresario de la industria lechera y siempre ha estado de manera constante esa actividad y los préstamos han sido constantes y tienen negociaciones, pero que tú asumas después que llegaste la posibilidad de agenciarte por amistad, por relaciones políticas, por afecto o por el hecho de tú ser un funcionario de mayor categoría en términos de la administración del Estado, un préstamo, también eso es ilegal y eso corroe el sistema. Yo pienso que los préstamos deben estar destinados para favorecer a aquellos que lo necesitan. ¿Algún grupo sensible de la sociedad, incluyendo los partidos de oposición, gente que no son de partidos, que aseguran que se ha debilitado la figura y la imagen política del presidente de la República en los primeros 100 días de su segundo gobierno? ¿Qué piensas de eso? Mira, nosotros tenemos un gobierno que posiblemente tenga desconexión con el partido. En algunos momentos que lo hemos visto con el PRM, pero la figura del presidente todavía es el principal activo que tiene este gobierno y que tiene el país en términos general. El presidente va más allá de su partido, su imagen en el asunto de escucha. Es decir, él ha manejado muy bien el escucha a la población en determinados escenarios y creo que es su activo principal. Creo que con la reforma fiscal, retirarla, cuando estaba bajó bastante, pero se creció en su imagen a partir de ahí. Nosotros tenemos un presidente que ya todo el mundo sabe que no va a aspirar, no hay incertidumbre sobre eso. Entonces, se puede provocar lo que le llaman la soledad del poder como tal, pero esa soledad del poder el presidente tiene que administrarla en el sentido de ser un ente conciliador internamente, buscar más relación con la sociedad, sobreponerse como no beneficiario de un grupo en términos internos, sino de ser el garante de la democracia interna de su partido, primero, y segundo, de que su liderazgo va más allá de un partido político y de una coalición oficialista. Pienso que él ha dado cátedra de escucha y eso es positivo. Hay errores que se han cometido que si hubiesen sido previos a las elecciones hubiesen afectado al mismo partido oficialista,
pero tiene la posibilidad de corregirlo, porque la oposición política en este país está muy diezmada en términos partidarios y está buscando, claro, como todo otro, recomposición, lo cual no ha logrado. La fuerza del pueblo sigue nutriéndose de la disidencia del PLD, y en el PLD lo que se sigue es como acuartelando a su gente para que no se vayan. Gracias Monchi por acompañarnos en esta mañana del jueves. Ramón Estrella es el presidente del Movimiento Político y Social Gentío. Ha estado con nosotros en este café de Diario 55. A ustedes las gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que somos parte del 55 en las mañanas, agradecemos su sintonía. Mañana cerramos la semana. Después de la misa aquí nos reencontramos. A las 10, buen día. Feliz resto de este jueves.